registrando sus dudas ahí en el chat para resolverlas en ese momento, ¿ya? Además, se podrán inscribir a través de un código QR para recibir la presentación de hoy día, junto con la presentación y la grabación del webinar pasado sobre la ley Karim. Ya, por ahí estuve viendo en el chat que lo estaban preguntando, por cierto. Bueno, hoy día expone Nina Bello Urribarri. Ella es abogada y consultora de empresas en materias relativas al ambiente laboral, diversidad y género. Es magíster en seguridad e higiene industrial y diplomada en medicina forense. También modera Natalia Inostroza Bravo, trabajadora social. Y bueno, como muchos de ustedes la conocen, ella es nuestra directora de diversidad, equidad e inclusión y es gestora de inclusión laboral en Grupo Asiste. Juan Francisco Palma, él es nuestro intérprete en lengua de señas chilena. Por favor, pido la colaboración de todos y todas para mantener sus micrófonos así en silencio para seguidamente darle el pase a nuestra experta. Nina, por favor. Muy buenos días, me encanta poder estar conversando hoy nuevamente con ustedes. Probablemente algunas de las personas que están presentes ya estuvieron en nuestra primera webinar y ahora se nos unen. Y para quienes no, hoy vamos a hablar acerca de conciliación. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Como seguramente sabrán, en el último tiempo, y más concretamente a finales del año 2023 y ahora con plena vigencia en el año 2024, el marco normativo del trabajo ha experimentado unos cambios profundos, especialmente en lo que concierne a la forma como concebimos la prestación del servicio. Por ejemplo, tenemos la Ley Karim, que viene a modificar lo que sabíamos acerca de la conflictividad laboral en términos de violencia, una figura nueva que se agrega, en la reconcepción, la reestructuración del concepto de acoso y con una nueva forma de tratar el acoso sexual. Tenemos también la ley de las 40 horas, que reduce la cantidad de tiempo que trabajamos y flexibiliza la relación laboral en términos de prestación de servicio. Y tenemos ahora la ley de conciliación, que desde mi punto de vista es una ley hermana de la ley de las 40 horas, la ley que reduce la jornada de trabajo y permite distribuirla de otra manera. Pero ahora con una mirada muy particular, que es la que vamos a coger para tener esta conversación, y es una mirada que tiene un profundo enfoque de género. Y vamos a ver por qué. La ley de conciliación de la vida privada, familiar y laboral, que es el nombre convencional que damos a esta legislación, tiene su nacimiento, tiene su motivación de fondo en compromisos internacionales que contrajo Chile con la Organización Internacional del Trabajo, con la OIT, con ocasión de dos convenios, principalmente el convenio 103 y el convenio 156. El convenio 103 es de muy vieja data, tiene probablemente más de medio siglo y es relativo a la protección de la maternidad de empleadas de empresas industriales y en trabajos no industriales y agrícolas. Es un convenio que nace de mirar las condiciones laborales especialmente deprimidas de las mujeres en estos sectores, que como sabemos hace varias décadas atrás eran extremadamente vulnerables. Y tenemos el convenio 156, que ahora con una mirada más moderna, una mirada más contemporánea, da cuenta de las responsabilidades familiares de trabajadores y trabajadoras. Entonces tenemos un convenio que nace de la necesidad de proteger la maternidad y que tiene una mirada de la mujer en el mundo industrial y en el mundo agrícola, de la mujer madre. Y tenemos por otro lado un convenio que nos dice no solamente mujeres madres, sino qué hacemos por las mujeres madres en términos de cargas familiares, de responsabilidades sociales, para favorecer su presencia en el mundo del trabajo. Y es por esto que si miramos el punto donde se conjugan ambos instrumentos internacionales,
Tenemos que esto apunta a la obtención de una distribución equitativa de las responsabilidades familiares entre trabajadores y trabajadoras, como un mecanismo de igualdad efectiva y de oportunidades. ¿Esto qué quiere decir? Esto, en pocas palabras, quiere decir que la Organización Internacional del Trabajo reconoce las condiciones más vulnerables que tenemos las mujeres en el trabajo y una vulnerabilidad que se enfatiza cuando somos madres, cuando tenemos responsabilidades familiares o cuando cuidamos de personas que dependen de nosotras. Es un reconocimiento. Eh, en algunos países esta realidad podría ser un poco discutible, pero el hecho es que si miramos las estadísticas, es una realidad lapidaria, una vulnerabilidad respecto del trabajo de las mujeres, porque hasta hace unos años era una práctica que cuando postulábamos a un puesto de trabajo, una pregunta es si teníamos hijos, si teníamos hijas, si estábamos casadas o si teníamos planes de ampliar la familia. Y esto por parte de los empleadores, de las empleadoras de las organizaciones, apuntaba a ver qué tan disponibles íbamos a estar para el trabajo en función de los compromisos que teníamos con hijas, con hijos, con escolaridad, con visitas médicas. Y la ley nos viene a decir entonces que estas cosas se pueden de alguna manera solventar, se pueden mejorar en la medida que los hombres que también trabajan y que forman parte de nuestra familia adquieren alguna carga más de responsabilidad en el cuidado de niños, de niñas y adolescentes y de personas en situación de discapacidad que dependan de la familia. Entonces, en la medida que esta distribución se hace más equitativa y se hace más participativa, se espera que la condición laboral de las mujeres mejore. Atendiendo al compromiso que tiene Chile con este organismo internacional y habiendo suscrito ambos convenios, se modifica el Código de Trabajo en lo concerniente a la protección de la maternidad, la paternidad y de la familia. Y eso queda patentado en la Ley 21.645, que es una ley que viene a modificar desde un profundo enfoque de género a las disposiciones del Código del Trabajo. Y veamos en qué términos. Los objetivos normativos de esta nueva disposición y del cambio que produce en el Código del Trabajo tienen que ver con los derechos de las personas trabajadoras y más allá de eso, con los derechos de los sujetos de protección, es decir, de quienes necesitan cuidado de padres y madres o de cuidadora. Y esos son personas que pueden estar en situación de discapacidad, que no son precisamente hijos e hijas. Entonces, una primera motivación del legislador para esto es materializar el trabajo decente. ¿Y qué es un trabajo decente? Podríamos hablar muchas horas acerca de eso para poder definirlo, pero en lo que aplica concretamente a esta norma, un trabajo decente es aquel que nos reivindica, aquel que si bien tiene carácter salarial y un carácter reivindicatorio de lo que sabemos hacer, también nos permite hacer otras cosas que somos. Eso quiere decir que el trabajador y la trabajadora no, no es una especie de persona dividida que en su mundo privado es una y en el mundo del trabajo es otra. Esa mirada maniquea de la realidad laboral no nos ayuda en nada. Los trabajadores y las trabajadoras somos seres ecológicos, vivimos en una ecología donde lo laboral es una esfera que se conecta con lo personal y estas dos esferas se intersectan con lo social, con lo educativo, con todas las inquietudes y necesidades que tenemos en distintos campos de nuestra vida. Entonces, con esta norma queremos apuntar a ese trabajo decente, a un trabajo que nos hace ser productivos y productivas, pero que nos permite ser otras cosas también. Concretamente nos permite ser miembros de nuestra familia. Otro objetivo es mirar la condición especial de las mujeres. Si bien el primer objetivo lo queremos para todos y todas,
y con esto incluyo a las diversidades, debemos saber que la condición de las mujeres es distinta, de mujeres biológicas y de mujeres en términos de identidad de género. ¿Por qué? Porque a las mujeres, por un estereotipo, por un sesgo, por una mirada equívoca, se nos ha visto históricamente como las más aptas e incluso como las únicas aptas para el cuidado, para cuidar de otro. Y eso nos ha constituido en agentes de la economía del cuidado. De esa segunda labor que tenemos a la par con nuestro trabajo remunerado, ¿no? Con nuestro trabajo contractual, y que nos hace día a día trabajar probablemente el doble. Hay estudios de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Internacional del Trabajo y estudios privados importantísimos, donde nos dicen que las mujeres las mujeres que tenemos responsabilidades familiares, trabajamos probablemente en términos de horas de dedicación el 50% más que los hombres. Y esto obedece, y cuando digo los hombres me refiero mirando esto de forma estadística, apuntando a las mayorías. Hay nuevas masculinidades ahora, y sabemos que los hombres cada vez más intervienen en las tareas de cuidado. Pero durante años esto nos dejó a cargo del trabajo reproductivo, de tener a los bebés, de cuidarles, de llevarles al médico, de llevarles a la escuela, de ser apoderada y de la economía del cuidado. Más adelante me voy a referir a cómo esto en términos de riesgos psicosociales afecta especialmente a las mujeres. Además tenemos un objetivo que es no solamente razonable, en mi opinión es el objetivo ulterior de esta norma, que es permitir a los sujetos de protección, es decir, a estas personas especialmente vulnerables como son niños, niñas, adolescentes y personas en situación de discapacidad que reciban cuidado. Este en verdad es el objetivo último de la norma, porque el Estado crea una normativa que debe aplicar el empleador, la empleadora, que deben aplicar las organizaciones para constituir a trabajadores y trabajadoras en un vehículo a través del cual lograr que estas personas reciban cuidado. Por ejemplo, permitir que una persona teletrabaje, trabaje a distancia, una persona que está al cuidado de alguien en situación de discapacidad, es facilitar que, por ejemplo, la medicación diaria de esta persona ocurra. ¿Por qué? Si bien se exige que la persona esté trabajando, eso no obsta a que se levante y administre una medicación, cosa que en otras circunstancias, con jornadas de trabajo, por ejemplo, de 8 horas, sería muy complicado. Y por último, el objetivo es fortalecer las relaciones familiares y los deberes de cuidado. Eh, Todo cuanto atañe a la vida privada de las personas y la afecta, termina afectando al trabajo. Y por eso nuevamente me refiero a esta mirada ecológica que necesariamente debemos implementar desde las organizaciones respecto de los trabajadores y las trabajadoras. Basta ver a alguien cuando experimenta una situación de separación o de divorcio, cómo eso afecta su desempeño laboral. Es innegable y es imposible que no ocurra. Lo mismo que cuando una persona atraviesa una enfermedad, un tratamiento médico, se enfrenta al cáncer, por ejemplo. Todo cuanto pasa en esa ecología termina siendo, ¿no? Más productivos si las cosas van bien o menos productivos si las cosas no lo están tanto. Y para responder a estas motivaciones, el legislador da cuenta de tres principios en torno a la ley de la conciliación. El primero es la parentalidad positiva. La parentalidad positiva se traduce en una corresponsabilidad de las personas que tienen carga familiar. Y cuando decimos corresponsabilidad, aquí no entramos en sexo biológico, no entramos en identidad de género, entramos en que quienes tienen cargas familiares, tienen un deber de cuidado, efectivamente lo materialicen. Seamos mujeres, seamos hombres o pertenezcamos a las diversidades.
¿Por qué? Porque eso reduce la discriminación contra las mujeres. Se supone que las mujeres vamos a dejar de ser vistas como unas personas complicadas en términos de empleabilidad, porque nuestros hijos se pueden enfermar y vamos a tener que irnos a la casa, porque debemos llevarle al colegio y eso nos retrasa. Y por eso también desde la ley de las 40 horas, las bandas horarias que se permiten a padres y madres en determinadas circunstancias se conecta con esto. Ya no debemos ser vistos como quienes llegan tarde al trabajo por llevar a los niños o a los adolescentes al colegio. Y la parentalidad positiva tiene otra mirada desde la cual estamos reconociendo los derechos de los sujetos de protección. Es decir, mirando así a madres y padres, estamos reconociendo que niños, niñas, adolescentes necesitan del cuidado de estas personas. Y el empleador se hace corresponsable social, que es el otro principio que tenemos acá. Si el empleador va a aprovechar los beneficios, como efectivamente los aprovecha, de incorporar las mujeres al mundo laboral, entonces de cierta manera debe asumir la corresponsabilidad social que eso involucra. ¿Cómo? En primer lugar, dando cumplimiento a la ley, porque eso es irrefutable. Está obligado a dar cumplimiento al marco normativo, pero también desde una mirada más sensible. La ley nos dice actualmente que el empleador está en la obligación de capacitar, de informar, de difundir y de promover la conciliación. Está en la obligación. No es potestativo, no es si quiere o no quiere, no, está en la obligación. Entonces, en la medida que el empleador va un poco más allá y además de cumplir lo puro y duro de la normativa, mira esto de una forma sensible, está materializando, está dando cumplimiento al principio de corresponsabilidad. Y tenemos un principio de protección de la maternidad y la paternidad. En pocos términos, esto tiene un profundo enfoque de género y a lo que apunta es a que las mujeres no posterguemos nuestras expectativas, por ejemplo, de la maternidad, pensando en cómo eso puede influir en nuestras oportunidades para el empleo. No debería ser en ningún país del mundo y especialmente en países como Chile, que envejecen a un paso muy preocupante. Realidades que comparten en este momento, por ejemplo, Corea del Sur, y les invito a leer un poco sobre eso. El Estado ya no sabe cuáles otras políticas implementar para promover la maternidad. Entonces, de esta mirada, no debería ser un problema para las mujeres tener hijos y cuidar de esos hijos. Ahora, en lo concreto, todas estas cuestiones de las que estamos hablando se traducen en 4 mecanismos, en 4 instituciones que introducen, disculpen, la ley de conciliación. La primera es el derecho a trabajar a distancia o teletrabajar en parte de mi jornada diaria o parte de mi jornada semanal. Después tengo el derecho preferente a hacer uso de las vacaciones del feriado anual cuando hay un cese de la actividad escolar, es decir, en aquella época que el ministerio dictamina que terminan las clases a la espera del próximo año. Tengo el derecho a modificar transitoriamente mis turnos y la distribución de la jornada de trabajo en esta misma época, en la época de vacaciones escolares, y tengo a través del sindicato también la posibilidad de reducir transitoriamente la cantidad de horas que laboro. Vamos a analizar cada una de estas soluciones. En primer lugar, tengo la posibilidad, conforme a la ley, de trabajar a distancia o teletrabajar. ¿Y a quién se le otorga este beneficio? Y aquí me voy a detener un poco. Tal como les dije, eh, los beneficiarios y las beneficiarias últimas de esta normativa no son los trabajadores y las trabajadoras. Y definitivamente no son las mujeres. ¿Por qué? Porque el hecho de una mujer trabajar desde su casa no implica que trabaja menos. Probablemente implique que trabaje más, porque está en el deber de cumplir
la cantidad de horas prevista por la ley y de cumplir los objetivos productivos que la organización le haya dado, pero además estar en la casa implica que de cierta manera está ejerciendo tareas de cuidado. Entonces, los beneficiarios de esta ley en verdad son niños, niñas, adolescentes y personas en situación de discapacidad. Y mujeres y hombres somos un vehículo para eso. Sin embargo, la doctrina habla de beneficiarios cuando se refiere a quienes pueden solicitar esta modalidad de trabajo. Y concretamente son quienes tienen niños y niñas, es decir, personas de menos de 14 años a su cargo, y están a cargo del cuidado de personas en situación de discapacidad. En ambos casos, esto tiene que acreditarse. Cuando hay una afiliación sanguínea, biológica, yo lo acredito con la partida de nacimiento, pero puede ser que, por ejemplo, sea un hijo adoptivo, entonces lo acreditaré con la documentación respectiva y mi cuidado respecto a una persona que está en situación de discapacidad lo acreditaré también con la credencial y los registros respectivos. ¿Y cómo esto en términos concretos se solicita y se concede? Pues el trabajador o la trabajadora llega con su empleador acreditando su cualidad de cuidadora, de cuidador, y con una fórmula de distribución. Es importante que se sepa eso. No se trata solamente de llegar yo con mi empleador y decirle, yo quiero teletrabajar, sino que debo consignar cuál es mi propuesta de distribución para hacer eso. Y el empleador tiene 15 días para tomar una decisión al respecto. Y la decisión puede versar sobre una aceptación. El empleador se allana y dice, me parece perfecta tu fórmula. Puede proponer su propia fórmula o puede rechazar de plano y decir no. ¿Y cuándo dice que no? Dice que no cuando la naturaleza del trabajo de esta persona no permite su separación física de la jornada, de la faena, del lugar donde tiene que trabajar. Por ejemplo, o cuando compromete la labor de otras personas. Entonces, la ley nos dice taxativamente cuáles son las causales para este rechazo. Pero si el empleador acepta, estos términos y estas condiciones se tienen que incorporar a un anexo de contrato. Es imprescindible e impostergable y vital que los anexos de contrato se celebren en esta materia, porque si una trabajadora o trabajador comienza a prestar su servicio de forma telemática y esto se mantiene en el tiempo sin un anexo de contrato que dé cuenta de por qué nació esta modalidad, perfectamente esta modalidad se puede instituir como un beneficio y el principio de primacía de la realidad de la relación laboral nos dirá que el trabajador y la trabajadora tendrán derecho a conservarla. Entonces, ¿qué pasa si después yo requiero una modificación de esta distribución que acordé con mi empleador? Si esto pasa y yo soy la trabajadora, yo debo avisarlo con 30 días de anticipación, es decir, decirle a mi empleador, ya no quiero teletrabajar lunes, martes y miércoles, sino que necesito que sea jueves y viernes por determinadas razones. Pero puede pasar al contrario también. Puede ser que la naturaleza de la función de esta trabajadora o trabajador cambie de tal manera que yo ahora le necesite presente en mi centro de trabajo, en mi faena, es decir, en contacto físico con la jornada. En cuyo caso, el legislador no nos dice cuántos días tiene el empleador para avisarlo, pero por analogía podemos entender que será el mismo lapso. Tiene 30 días para avisar a esta persona y que tome las decisiones correspondientes. Después tenemos el derecho preferente a hacer uso del feriado. Esto quiere decir, y lo voy a tratar de explicar en los términos más sencillos, porque es un tema que definitivamente va a ser complejo y para el que las organizaciones muy probablemente van a necesitar una asistencia técnica, una consultoría, una ayuda, más allá de aquella que puedan prestar las mutualidades. ¿Por qué? La ley nos dice que los padres y madres o personas al cuidado de niños y niñas de menos de 14 años, no sé por qué el legislador dice eso, porque está redundando, sabemos que niños y niñas tienen menos de 14 años o hasta 14 años.
Y de adolescentes, es decir, de personas que no superan los 18, pero en este caso con discapacidad o dependencia severa o moderada, pueden solicitar sus vacaciones en el periodo que usualmente se otorgan, primavera y verano, y les deben preferir por sobre otros trabajadores y trabajadoras que no tienen carga familiar. ¿Por qué? Porque la lógica del legislador es que si tus hijos o las personas a las que cuida, estos menores de edad, no están en el colegio, alguien debe estar con ellos para cuidarlos. Entonces se trata de conciliar las vacaciones. El punto álgido de esto está en la preferencia. ¿Por qué? Si un trabajador, una trabajadora soltera o que no tenga cargas familiares me lo solicita, yo le tendré que postergar para preferir que quien tiene las cargas familiares goce de las vacaciones. En términos prácticos, las organizaciones se están poniendo las manos en la cabeza en otras conversaciones como esta que he tenido. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo yo le voy a decir a mi trabajador que no le puedo dar las vacaciones en verano? Porque no puedo quedarme sin gente que siga produciendo. La operación no se puede parar. Entonces, en esta presentación que ustedes van a recibir, hay algunas orientaciones que les pueden servir para entender qué fórmulas buscar. Por ejemplo, una fórmula que algunas organizaciones han implementado, y sobre todo en otros países, es que promueven, incentivan a los trabajadores en cargas familiares a disfrutar del feriado anual, en un periodo distinto al cese escolar, bajo algún beneficio. Por ejemplo, si no te tomas las vacaciones eh, en enero y febrero, te invito a tomártelas a partir de la segunda quincena de marzo y te voy a aumentar 2 días. Te voy a, digamos, a dar un beneficio, ya que las postergaste, que te solidarizaste con esta conciliación, entonces te voy a beneficiar. Lo mismo que adelantarlas. En todo aquello que importe un beneficio para la persona, el legislador es laxo y nos dice, negocie usted para arriba todo lo que considere. Lo que no puede negociar es para abajo. Y como no se puede, entonces, por ejemplo, el empleador no puede forzar a un trabajador a tomarse vacaciones en una época distinta a la época que él voluntariamente lo quiera hacer, para dejar este periodo únicamente para padres, madres y cuidadores. No se puede. Hay que buscar fórmulas que desde la mejora, desde el beneficio, inviten a la persona y le impulsen a disfrutar de vacaciones en otro momento. Pero en términos sencillos, si un trabajador me pide vacaciones con 30 días de anticipación y tiene cargas familiares, yo le debo preferir sobre otro que me las pidió en la misma fecha, pero que no tiene carga familiar. Otro de los beneficios que tenemos sobre la mesa es la posibilidad de modificar transitoriamente los turnos o la distribución de la jornada diaria mientras hay vacaciones escolares en el periodo estival. Y esto lo pueden solicitar las mismas personas que pueden solicitar el disfrute preferente del feriado. Fíjense que ambas cosas ocurren en las vacaciones escolares que fija el ministerio, pero bajo fórmulas distintas. En el primer caso, me voy de vacaciones, suspendo temporalmente la prestación del servicio, me separo. Pero en esta modalidad, bajo esta mirada, yo lo que hago es distribuir la jornada de forma distinta. La cantidad de horas que yo trabajo al día o a la semana. Y aquí el legislador no entró en detalle acerca de esta distribución, pero podemos suplir esta laguna mirando las disposiciones de, por ejemplo, la ley de las 40 horas, donde nos da fórmulas acerca de cómo yo puedo distribuir mi jornada semanal, cómo la puedo prorratear. Hay fórmulas muy, muy interesantes que ya propone, por ejemplo, la Dirección del Trabajo en cuanto a eso, que podrían ser útiles para los meses estivales, para los meses de vacaciones. Cuando yo estoy pensando ya en las vacaciones de mis hijos y necesito
solicitar esto al empleador, tengo que hacerlo con 30 días de anticipación. La norma no nos dice qué pasa si la solicitud es extemporánea, no nos dice qué pasa si lo pido después. Si lo pido antes, creo que no pasa nada. Pero si lo pido después, ¿qué sucede? La norma no nos dice nada. Eh, yo opinaría que lo que sucede es que la oportunidad o la capacidad que tiene el empleador de concederlo o no va a ser más flexible, porque lo pedí fuera de tiempo. Y el empleador tiene 10 días para decidir si me otorga o no me otorga esta propuesta de distribución que yo le presento. Por ejemplo, sabemos que conforme a la ley de las 40 horas, yo puedo fijar con mi empleador ciclos de 4 semanas y decirle, la semana 1 y la semana 2 voy a trabajar, perdón, la semana 1 voy a trabajar 45 horas y la semana 3 voy a trabajar 45 horas. Y las demás semanas voy a trabajar menos, porque eso me va a permitir estar más en casa. Entonces, ese tipo de fórmula sería posible. Y como verán, lo demás lo dejé en blanco, haciéndome preguntas importantes porque el legislador llega hasta ahí y no nos dice qué pasa si, por ejemplo, una trabajadora pidió una distribución X y después no les resultó, porque fue incompatible con el tiempo que los niños o las niñas van a pasar con su papá, por ejemplo, si es una pareja que está separada o tienen otras actividades. La ley no nos dice si podemos modificar el acuerdo o no y qué efectos tendría. O sea, que lo modifique el empleador o lo modifique el trabajador. Creo que podríamos suplirlo con las disposiciones que vimos antes, que vimos acá, pero es algo sobre lo que decididamente se va a pronunciar la Dirección del Trabajo cuando estas cosas comiencen a ir a consulta. Y tenemos el último, la última institución, la última figura, según la cual, a través del sindicato, trabajadores y trabajadoras que están sindicalizados pueden solicitar al empleador la reducción de la cantidad de horas que laboran durante el periodo estival, durante las vacaciones escolares. Y aquí sucede algo muy particular, porque lo que no se ha resuelto, por lo menos no desde lo legislativo, es qué pasa si yo trabajo menos. La norma tiene un principio general, esta norma, igual que la ley de las 40 horas, según el cual las condiciones laborales no pueden desmejorarse y tampoco el salario. Pero yo me pregunto, si se trabaja menos horas, probablemente tendremos que ser menos productivos, es una realidad. Entonces, frente a esa realidad y a la posibilidad bastante viable de reducir lo salarial, lo alimentario que implica el trabajo, que haya que optar por una distribución de la jornada. Es decir, perfectamente el sindicato se sienta con su empleador a discutir esta reducción transitoria durante el verano, en nuestro caso, pero esas horas que yo no trabajé durante el verano probablemente las tenga que trabajar o antes o después. Sin embargo, la norma se quedó un poco corta ahí con eso. Y como verán, tenemos un avance a través de esta ley, eso es indiscutible, pero también tenemos algunos puntos oscuros, algunas zonas grises. Y frente a esas zonas grises, ¿qué les recomiendo? Lo que les recomiendo es adelantarse a una fiscalización y esto se puede hacer a través de una figura que se introdujo en la ley de 40 horas, que es una fiscalización voluntaria, donde yo presento a la Dirección del Trabajo las fórmulas y las eventuales soluciones que existen para resolver el tema de las vacaciones y varias otras cosas. ¿Y cómo se logra eso? Eso se logra conversando con trabajadores, sindicatos y con una asistencia técnica que les pueda brindar alguna empresa o algún organismo. Las mutualidades están llamadas por ley a hacer algunas cosas en este sentido, pero la realidad de las cosas es que en la actualidad ha hecho solamente cuestiones genéricas, que son recomendaciones genéricas, que no miran a la particularidad de las empresas. Y la ley exige al empleador
implementar esto, capacitar, informar e instruir. Es una exigencia taxativa. Entonces, en la recomendación que les puedo dar es hacerse asistir, si bien quieren hacerse asistir por la mutual, está bien, pero buscar un acompañamiento particular que mirando las características especiales de su empresa les pueda ayudar a formar mecanismos, soluciones anticipadas y someter estas soluciones anticipadas a una revisión voluntaria por parte de la Dirección del Trabajo. Y con eso en manos definitivamente vamos a resolver una enorme cantidad de posibles conflictos. Desde el grupo Asiste, estamos en capacidad y estaríamos encantados, por supuesto, de acompañarle en la adopción de alguna de estas fórmulas. Y con eso he terminado mi presentación antes de entrar a la fase de preguntas, que espero poder contestar con todo gusto. Les invito a escanear el código QR porque a través de este van a tener acceso a la presentación de nuestra webinar anterior, que tuvo que ver con la ley Karim, y a esta presentación, junto con con la grabación, imagino, y junto con algunas resoluciones que me gustaría hacerles llegar de la Dirección del Trabajo, donde comienzan a dilucidar algunos temas importantes. Entonces, les invito a capturar el código QR y quedo al pendiente de Natalia, que va a moderar las preguntas. Muchas gracias, Nina, por tu presentación, por esta información que es súper relevante hoy día, que es súper contingente a lo que está pasando, a las obligaciones que se están incorporando a la normativa y que las empresas tienen ya que cumplir porque ya está vigente esta normativa. Diferente a la ley Karin, que tienen ahí unos meses Es correcto. para comenzar a implementar, ¿cierto? Así que lo primero es comentarles que vamos a abrir el micrófono. Ya pueden ir levantando sus manitos a quienes quieran hacer la consulta y ya hay algunas en el chat. ¿Ya? Así que te voy a ir contando, Nina. Por favor. Ya. Entonces, te cuento de inmediato que con las preguntas de ahora se Sí. me movió la que tenía aquí por comer. Ya. Aquí nos pregunta Mariela, ¿qué pasa si ambos padres quieren solicitar el trabajo? ¿Lo pueden hacer? ¿Cómo se verifica? Es una excelente pregunta, Mariela, pero debo decirte que es un tema que no está resuelto. No está resuelto ni desde la ley de las 40 horas, donde, por ejemplo, para efectos de las bandas horarias, es prerrogativa de un padre, de la madre o del padre disfrutarla, pero no existe de momento ningún mecanismo respecto al cual ir los empleadores a verificar esto. Entonces, no hay un registro de quién efectivamente está en uso de las bandas horarias, está en uso de ese derecho, lo mismo que no tenemos estos registros de momento. No podemos verificarlo. Entonces, por ejemplo, para la solicitud de las vacaciones, si los dos, madre y padre, trabajan para mí, hay una solución sencilla. Yo estoy en la misma organización y lo voy a saber. Pero si trabajan para organizaciones distintas, va a ser un poco difícil saber quién está en goce de este beneficio y quién efectivamente es el cuidador o la cuidadora de la persona o si son los dos cuidadores. Porque ¿qué pasa? Hay alguien que puede tener un hijo o una hija y no estar al cuidado de esta persona perfectamente, no haberla visto jamás, no haber visto, no intervenir en nada de la vida de esa hija o de ese hijo e igual solicitar el beneficio y yo no tendría la obligación como empleador de concederlo. Entonces, es una solución que va a tener que implementarse pronto, una especie de registro a través del cual los empleadores saber si la persona reúne o no efectivamente las condiciones para otorgar cualquiera de estas instituciones, de estas medidas. Súper, gracias, Nina. Hay otra pregunta de Yasna que dice que
Dice, ¿qué pasa si se rechaza la solicitud de teletrabajo? ¿Cuál es el proceder del trabajador? Si se rechaza, si definitivamente no hay un acuerdo, el trabajador o la trabajadora debe recurrir a la dirección del trabajo y solicitar en la vía administrativa una decisión del inspector. ¿Por qué? Porque si me rechazan, el empleador tiene que haber fundamentado los motivos de ese rechazo. Entonces, con esos motivos en la mano, solicito la intervención del inspector del trabajo y el inspector tomará una decisión. Dirá, su empleador tiene razón o la señora o el señor tiene razón. Si no se soluciona el asunto desde esa mediación por interpretación o aplicación supletoria de disposiciones que tienen otras normas, porque aquí no lo dicen, la parte que quede afectada, digamos que no quede conforme, puede recurrir al juez de trabajo, puede irse a la vía jurisdiccional y el juez tendrá que ver finalmente quién tiene la razón. Si se acoge y sigue el criterio del inspector del trabajo y dice efectivamente no te puedo conceder el derecho a teletrabajar, o si efectivamente impone que la persona puede teletrabajar y contra eso ya no hay más decisión. La guía se agota ahí. Entonces, primero ponerme de acuerdo con mi empleador, a todo efecto tratar de negociar. Si no logro nada y considero que se me está vulnerando un derecho, voy a la dirección del trabajo y si aún así considero que el inspector no tiene la razón, voy con el juez de trabajo. Súper. Cecilia Carvajal está levantando su mano. Cecilia, abre tu micrófono, por favor, Sí. y Hola, ¿cómo cuéntanos. están? Hola, Eh, Cecilia. Oigan, les cuento que yo trabajo en una empresa de seguros como business partner y efectivamente me toca ver todo esto de la ley de conciliación familia y trabajo. Nosotros como empresa tenemos un horario reducido más de las 40 horas. Nosotros trabajamos 37,5 horas y además tenemos un modelo de trabajo híbrido que son 3 por 2. Por lo tanto, nosotros entendemos, corrígeme si me equivoco, que ya estamos dentro de esta ley, Es ya correcto. dándole efectivamente estos beneficios a la gente. Ahora, independiente de eso, estamos abiertos también a conciliar otros tipos de teletrabajo que las personas deseen, como por ejemplo reducir a 2 días. Pero si hay otras personas que me han pedido, por ejemplo, faltar una semana completa y venir la otra completa, entonces mi duda ahí es, nosotros ya que tenemos estos 37,5 horas y estamos en este 3 por 2, ¿estamos realmente ya cumpliendo con la ley? Es correcto. Ustedes han hecho lo que se llama en doctrina una aplicación anticipada. Perfecto. Por lo O sea, tanto, nosotros, dame, dale. Por lo tanto, a partir del 26 de abril, donde entra Ujú. en plena vigencia la ley de 40 horas, ustedes no tienen nada que hacer. No tienen que Perfecto, repensar sus procesos, sus horarios, sus turnos. Estamos ok. perfecto. Y si ya tienen una flexibilidad dentro de la cual estas disposiciones de la conciliación quedan cumplidas, están al Ujú. día con la norma. Perfecto. O sea, si viene una persona extraordinariamente a pedirme algo distinto, por ejemplo, tengo mi hijo con TEA, estoy inventando un caso y necesito estar al cuidado de él, nosotros podríamos rechazarle eso, porque ya contamos con esta modalidad híbrida y estas 37,5 horas. Siempre que la modalidad híbrida Ajá, sea igual a lo que me pide la norma o mejor de lo que me pide la norma, estás ok. Lo que no puede ser es estar por debajo de los beneficios. Entonces, si claro. es una trabajadora y te presenta la documentación respectiva que la Ujú. acredita como cuidadora y acredita la condición de su hijo, entonces tú tienes que revisar si su régimen actual se adapta a lo que nos dice la norma. Perfecto, Si le estás dando más, estás perfecta, lo que no puedes es estarle dando menos. Pero exacto. puedes también decidir no conceder algo si Ujú. es que esto excede de lo que la norma permite. Perfecto, ok. Mi Muchas gracias. recomendación, ¿cuál es? Ujú. En la medida de lo posible que esto no te afecte gravemente los procesos, ser flexible. Sí, así estamos siendo. Sí, Correcto. estamos conciliando con las personas, efectivamente. Bravo por ustedes, Cecilia. Qué lindo que Gracias. Gracias, Cecilia. Gracias, Nina. Karen también está levantando la mano.
Puedes abrir tu micrófono, Karen. Hola, Escuchamos buenos con días. mucho eco. Sí, espérame que... Ay, sí. Buenos días, tengo una consulta. La ley TEA va en paralelo con todo esto que se está realizando. No sé si se escucha. Sí, Sí, te sí, te escuchamos. escucho. ¿Sí? Ya, súper. El TEA está dentro de una discapacidad a la hora de que un colaborador llegue y nos diga, ¿sabes qué? Yo necesito esta modalidad o necesito todas las nuevas estipulaciones que tú mencionaste recién, está dentro de, porque el TEA no está como una discapacidad como tal denominada. Entonces, por eso te pregunto, porque sé que hoy día hay una ley y eso va en paralelo. Claro, Karen, ahí tendríamos que ver, porque una persona puede vivir con TEA, no voy a decir que eso es una condición, es una característica personal vivir con TEA y ser completamente hábil y competente para su propio cuidado, incluso siendo un adolescente o siendo un adulto. Entonces, puede que la persona, que el cuidado de esa persona dé lugar a alguna de estas disposiciones si la persona está certificada o acreditada con una discapacidad moderada o severa. Porque una cosa es el TEA y otra cosa es la discapacidad. Entonces, si la persona tiene dentro del espectro autista una condición tal que le inhabilita para proveer su propio cuidado, y esto consta en un registro, en ese caso corresponden estas medidas que están acá. Si no tiene esa certificación, esa prueba, pues, sería difícil otorgarlo. Ya, o sea, nosotros como empleador podemos solicitar esto adicional, más allá de como del diagnóstico tal, Por supuesto, sino que, claro, que por no supuesto. sea autovalente y que necesite como el cuidado de Es un... correcto. Eso es correcto, Ya, porque el hecho del TEA per se no implica una discapacidad. súper. Nina, Eso quería uno más. disculpe, Gracias, se pasó. No, a de menos nada. que tenga menos de 14 años. Claro, pero si tienen menos de 14 años, los beneficios corresponden no por el TEA, corresponden por el grupo Exacto, etario. Sí, exacto, ahí corresponden por el grupo etario. exacto. Porque Gracias, estaríamos Karen. en presencia de Gracias. de un niño o una niña. No, de nada, con gusto. Exacto. Joana nos dice si puedes ahondar en la obligación de las empresas para informar a los trabajadores. Por supuesto. La norma nos dice, así, literal y taxativamente, que la empresa tiene la obligación de informar. Y nos da dos mecanismos. Nos dice, un mecanismo es que usted se haga asistir por la mutualidad respectiva y pida a la mutualidad que implemente en la empresa algunos mecanismos. Hoy por hoy, las mutualidades no están haciendo cosas concretas al respecto. Si ustedes van a las web de estos organismos administradores y buscan una información concreta, una guía concreta, no la van a hallar. Probablemente porque la ley tiene una implementación muy nueva. Entonces, esa es una figura. En todo caso, lo que me proporcione la mutualidad van a ser siempre orientaciones genéricas. No necesariamente eso se adapta a mi realidad de trabajo, a mi negocio, a mi ciclo. Tenemos una cosa. Y el otro mecanismo, que es el prioritario, porque en la ley está así, es que el empleador haga esto por sí mismo, sin necesidad de la mutual. ¿Por qué? Porque el empleador conoce su propio negocio, sabe las características de sus trabajadores y trabajadoras. Entonces, te invitan a hacerlo por ti mismo. ¿Y cómo lo vas a hacer por ti mismo? Pues si tiene dentro de tu área de gestión de personas alguien con el perfil especializado, porque esto amerita una gestión especializada, amerita que sea alguien que tenga una mirada de género, que conozca el enfoque de género. Si lo tiene, esa es tu vía. Pero si no lo tienes, lo ideal sería que buscaran un acompañamiento. ¿Para qué? Para construir la implementación de la ley de conciliación. Esto que les decía hace un momento, para construir soluciones,
por ejemplo, para el otorgamiento preferente de las vacaciones en el periodo estival. Soluciones no solamente para padres y madres, soluciones también para quienes no tienen cargas familiares. Soluciones para el teletrabajo, para el trabajo a distancia, soluciones en el supuesto de un sindicato que se acerca a pedirme la reducción de la jornada laboral en vacaciones, pero que no me dice qué va a pasar con esas horas. Las vamos a trabajar antes, las vamos a trabajar después. Entonces, en resumen, puedes irte por la vía de la mutualidad, sabiendo las limitaciones que hay al respecto. Puedes, si tienes una persona dentro del área de gestión de personas, hacerlo por ahí o buscar a alguien que te acompañe en este proceso y dejar todo instituido en tu organización, tus procedimientos, tu reglamentación respecto a la conciliación. Y de ahí en adelante, pues vas de manera independiente porque va a funcionar por sí mismo. Gracias, Nina. Como dice Nina, también es importante considerar que esta es la línea de base, que la empresa puede tener muchas otras iniciativas que también va a ir en el compromiso que la empresa vaya demostrando con sus trabajadoras, sus trabajadores. Este muchas veces es el empujoncito que necesitan, ¿cierto? Y de Así, ahí es hay así, quienes no lo han hecho todavía. es así. Eh, Esto es lo mínimo de cumplimiento. Por debajo de esto, nada, porque vamos a ser sancionados. Por encima de esto, pues lo que quieran. Súper. Ya estamos por la hora para ir terminando. Les invito a dejar sus consultas en el chat. Tenemos las de la semana pasada también. Les queremos enviar la información a quienes se hayan inscrito en el código sobre las preguntas que no hayamos alcanzado a contestar. Ya, y como les digo, también las de la semana pasada. Ya, Correcto. no, si bien no nos alcanza el tiempo, la idea es que no queden con esas dudas y las podamos compartir a todas las personas que participaron el día de hoy. ¿Ya? Así que le doy las gracias a Nina por su presentación, por contestar todas estas preguntas también. Nos surgen hartas dudas donde todo esto es tan nuevo. Así que también agradecerles su participación, comentarles que como Grupo Asiste estamos trabajando ya en la implementación de la nueva normativa, estamos en ley Carin, ley de conciliación, seguimos con ley de inclusión, ya tenemos toda nuestra área de diversidad, equidad e inclusión trabajando para eso. Ya, así que también invitarles a informarse si es que les interesa, a solicitarnos la información, les va a llegar también a quienes se inscribieron, así que le doy las gracias a Juan Francisco también por su, su impecable interpretación en lengua de señas y a todos quienes se conectaron el día de hoy, hicieron una pausa en su jornada para acompañar. Ha sido Que un estén gusto muy, nuevamente y les envío un abrazo. que estén muy bien. Hasta Gracias a luego. todos. Gracias. Un Muchas gusto verles. Chao, gracias. chao. Chao. Gracias. Hasta luego. Y nos vemos el próximo jueves en el próximo webinar. Gracias, Natalia. Nos vemos. Chao. Hasta luego, nos vemos.